Saludos, estimados amigos y amigas. Desde tu programa Videopolítica, Los de Abajo. En esta edición, en este programa, hoy entrevistaremos a nuestra amiga Gloria Berna Núñez. Gloria Núñez es egresada de la Escuela de Enfermeras Daniel Alcides Carrión. Es asimismo licenciada de la Universidad San Martín de Porres. Ha laborado en el Hospital de Policía y a la vez ha desarrollado también laboralmente en las casas de reposo de adultos mayores. Y también se encuentra con nosotros el educador Víctor Bernuy Neira. Bien, Gloria, cuando te llamé por teléfono justamente e invitarte a que converses con nosotros, era justamente sobre algo que de alguna manera tenemos todos en común, hombres y mujeres en el mundo. Nuestros padres que llegado el momento hay una etapa en su vida en la cual ahora se le define como el adulto mayor. ¿Qué nos puedes hablar sobre esa etapa de nuestra vida, tu experiencia en justamente, aparte del Hospital de Policía, también haber trabajado en casas de reposo? El adulto mayor está considerado como adulto joven, ¿no? Y adulto maduro hasta la edad de los 55 años. Consideramos hasta los 60 años. A partir de los 60, 65 ya podemos decir adulto mayor. En su tiempo de vida, de traspaso de la misma experiencia que ellos tienen, ¿no? Se van acumulando también a nivel tanto mental como fisiológico un poco de desgaste de los órganos propiamente dichos, lo cual va a acarrear y va a traer a consecuencia, ¿no? Enfermedades como diabetes, hipertensión, ¿no? Que serían más acentuados en ese aspecto. Y también lo que casi la mayoría y la preocupación de todos es el ingreso a la demencia senil y al Alzheimer, que creo que esa es la preocupación de toda la mayoría de los hijos, ¿no? De saber qué va a pasar con mi mamá, qué va a pasar con papá una vez diagnosticado. No todos los padres llegan a esa edad, pero la mayoría de nosotros, por el nivel de vida, de alimentación, las personas están considerando ya hasta los 75, 80, 85 años, ¿no? Que nos va a hacer una preocupación mayor siempre y cuando tengan esa enfermedad. Porque dependiendo de su vida que ellos hayan tenido, ¿no? Estos tipos de enfermedades se van a presentar, por decir, a más tiempo. Se puede presentar una diabetes a los 70 años, una hipertensión a los 75, una demencia senil a los 80, 90 recién, ¿no? Las enfermedades más que todo de demencia senil y las Alzheimer vienen a presentarse por el deterioro neurológico que se va presentando en el ser humano, que no a todos nos van a dar, pero sí a la mayoría de nosotros que estamos observando, ¿no? Y los estudios mismos lo dicen, que esa es la preocupación. Es por eso que se crean también las casas de reposo, pero no solamente las casas de reposo van a tener el nivel de poder atender a este tipo, a estas personas que están sufriendo. ¿Por qué se crean las casas de reposo? Porque los hijos no están preparados para atenderlos, ya que ellos van a tener una presentación, unos signos que normalmente siempre hemos hemos visto que no actuaban así, ¿no? Y esa es la mayor, creo que en este foro que vamos a tener va a ser esa la mayor preocupación. ¿Qué pueden hacer los hijos frente a esta situación que presentan los padres? Pero como hace un poco referí, no todos los padres. También tenemos a personas de 90, 95, con su lucidez, con su movilidad física, que van, que vienen. Muchos de ellos cuidan hasta los nietos, ¿no? Cuando los hijos tienen que salir a trabajar o los hijos fallecen y se hacen cargo de ellos. Esa es una realidad social que se está presentando, ¿no? Y ya hace poco hemos visto el caso de acá de la señora de La Perla, y era una persona adulta mayor, ella tenía, ¿no? Cuidaba a su nieta, ¿no? Era una niña especial, se le podría decir, y por el fallecimiento de su hija, y eso es la preocupación de la mamá,
que todavía se sienten ágiles y pueden cuidar. Claro. Por eso yo digo que no todos llegamos a tener esa presentación de demencia senil y de Alzheimer. Claro, Gloria. ¿No? Eso es lo que sucede, creo que es la mayor parte, ¿no? Claro. Raúl, agregar... De todo, buenas tardes, estimados amigos de Videopolítica, los de abajo. Justamente con Jesús estamos entrando a temas puntuales ya de lo que es la vida social de nuestro país en relación a la política. Si bien es cierto, hemos tratado temas de la política en general, ahora nos toca entrar a los temas puntuales que son obvios de la sociedad, es un problema de la sociedad en este caso, que tiene que asumir la sociedad de sus adultos mayores. Bienvenida, Gloria, tenerte acá en este espacio de diálogo. ¿Qué puedo decir al respecto? Como todo ciudadano que ya está pronto a entrar a esa etapa, yo estamos por esa edad, yo tengo 58, y obviamente ya también entra en mi preocupación, pero también trabajamos también en la docencia, ¿no? Y es nuestra responsabilidad también de enseñarle a los jóvenes, también de que en un momento tienen que hacerse cargo también de sus adultos mayores, de sus progenitores, ¿no? Es el ciclo de la vida, ¿no? El ciclo de la vida en el cual el ser humano vuelve a la condición cero de cuando nació. El ser humano, y por último, en los últimos días acaba como nació, ¿no? Con discapacidad, incluso que tiene que ser atendido. De tal manera de que primero por la familia. O sea, yo te pregunto, Gloria, en ese sentido, ¿crees tú que el Estado peruano está en capacidad, ya están, puede decirse, en capacidad de tratar a nuestros adultos mayores? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque es bien notorio en muchos hogares que mayormente a veces la carga se vuelve una carga porque tú manifestamos que no hay preparación, y sobre todo que a veces por los recursos económicos no puede llevarlo a una casa de reposo, ¿no es cierto? A ver, ¿qué nos puede decir Gloria? Ya, bueno, los institutos, o sea, MINSA como Ministerio de Salud y Seguro Social también, tienen programas para los adultos mayores. No, ellos están más enfocados en relación las partes de enfermedades, también las psicosomáticas, o sea, mejor dicho, las enfermedades mentales que ya se van deteriorando en la persona y hacen un diagnóstico precisamente. Es todo un equipo que trabaja, es un médico, es una enfermera, es una psicóloga, y hay programas especialmente llamados al programa adulto mayor. En los seguros sociales también hay programas de recreación, ¿no? Ellos hacen actividades de marinera, de baile, de paseo. Claro que están más enfocados al seguro social. Es la capacidad de cada uno de ellos. Sabemos que los atendidos en un seguro social mayormente son los profesionales. Entonces ellos sí, si desean y libremente, ellos se inscriben a estos programas. Y por decir, el Hospital Carrión cuenta con un programa, ¿no?, del adulto mayor. Ahí atiende una enfermera, que es mi colega, ¿no? La señora licenciada, Alicia Zárate, trabaja junto con el doctor Godoy, que es un endocrinólogo. Dentro de eso ellos derivan a los pacientes que tienen problemas propiamente, si es un problema cardíaco, ¿no? Y se hacen otro tipo de problemas orgánicos que pueden ser un crecimiento no necesariamente tiene que ser un tumor de próstata, ¿no? Que es las enfermedades que va afectando en el adulto varón, ¿no? Entonces, claro, y el de las mujeres, bueno, la detención del cáncer al útero, ¿no? Y todo es un programa, ¿no? Sí, está a la mano, sí. Sino que a veces nosotros pensamos... ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué no llega, o sea, yo veo eso, ¿no? Es por otra pregunta, ¿no? Sí. ¿Está el Estado en capacidad? Porque hay veces hay personas que de repente por desconocimiento, de que no se enteran, no les enteran, ¿puede ser eso? Claro, hay muchas, es eso lo que pasa. Yo creo que sí hay un programa a nivel del Ministerio de Salud que se inicia con las postas. Y hay un programa ahí, primero se detecta siempre por una enfermedad, ¿no? Y cuando la posta no está en la capacidad de poder atender ese tipo de emergencias, son derivados al instituto, al Hospital Carrión, en este caso en el Callao,
Y son atendidos. Claro está que dentro de la emergencia tiene que llamarse qué es emergencia, ¿no? Porque otros lo derivan a los consultorios. Normalmente en un adulto mayor las enfermedades ya se van haciendo crónicas, ¿no? Y al hacerse crónicas, por decir, no es la emergencia, pero ¿por qué se hacen crónicas? ¿Y por qué es más lento la evolución de un adulto mayor? Porque las células también su crecimiento es más lento, claro, no es como un joven, ¿no? Un joven de 30, 35 años diagnosticado con un tumor en cierta parte del organismo, ¿no? Entonces esas células van a avanzar por ser un cáncer al pulmón. Un cáncer al pulmón nunca va a ser igual en un adulto mayor que en un joven. La presentación y el avance de la enfermedad siempre va a ser las grandes diferencias. ¿Cuál es la diferencia? El crecimiento de las células. Y al crecer las células, por decir, los tumores avanzan mucho más rápido en un adulto que en un adulto mayor. Su proceso, inclusive el cáncer hasta la mama, siempre va a ser un proceso más lento. Por eso es que se le dice que el adulto mayor es vulnerable. Exacto. Claro, ¿no? Y justamente en eso a veces un poco que habría que insistir un poco con el Estado. Por ejemplo, hace poco tuve una experiencia junto con mi mamá, estaban haciendo su cola los jubilados y uno de los personas, y esta es la segunda vez que va pasando en la cola, justo, mira, tú sabes, creo que todos sentimos que hay un calor excesivo. Entonces, ¿qué pasa? En el banco ponen a los ancianos. Antes hay toda una serie de cambios a veces que tiene el Estado. A veces están sentados, a veces están afuera, les ponen asientos y de pronto cambian. Y entonces, ¿qué resulta? Que en 2 oportunidades, por estar expuestos al sol, primero lo vi en uno, el año pasado, en las finales de año. Y después este año también. Un señor que justamente conocía, de esas cosas de la vida, que conocía, se había desmayado. Entonces, ¿qué sucede? El banco no actuó, porque se supone que las personas están haciendo cola para cobrar su pensión. Entonces, acá un poco que el Estado, en este caso, con respecto al adulto, tiene que conocer que si bien excepto un joven puede soportar estar parado ante un sol inclemente, aunque también ahora en estos tiempos del efecto del ultravioleta, entonces, ¿qué pasa? Los tontos estaban enfrente y sin embargo los adultos mayores, entonces ese señor se desmayó y ¿quiénes atendieron? Los mismos adultos mayores. Entonces, entre ellos mismos empezó, y al vigilante le reclamaban, entonces, pero ¿quién ha sido error? Del propio Estado. O sea, tenemos que incidir mucho en que cada persona en la etapa de su vida tiene una respuesta ante circunstancias, por ejemplo, del clima, y el adulto mayor es vulnerable. Entonces, en ese caso, hay que hacer entender al Estado que, si bien es cierto, la atención hacia el adulto debe tener en cuenta de que son adultos mayores, claro, y la exposición al calor, la exposición a estar demasiado expuestos, hacen que sean más frágiles. Increíble, a mí me pareció otra vez que vuelve a pasar. Y a pesar de que les pusieron, la primera vez no había asientos, en esta había asientos, pero igualito alguien se desmayó. Entonces, ¿qué significa? Que falta todavía que continuemos en la insistencia de que el Estado, a la hora de que dé sus servicios, contemple de que las etapas de las personas, la madre embarazada, por ejemplo, en los carros, ahora nos da, a mí ya me lo están empezando a dar, la preferencial, la propia población, el cobrador, ya reacciona la señora, la adulta, la abuelita, la mamita. Hay una respuesta de tanta perseverancia en algunos aspectos con respecto al adulto mayor y la madre embarazada. Entonces, eso se debe continuar y se puede mejorar. A eso vamos. Tenemos que mejorar toda acción que conlleve a tratar a las personas en sus diferentes etapas de su vida. Claro, hay quienes tienen más resistencia, pero hay quienes no. Jesús, por ejemplo, a mí me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, en Plaza Vea tiene pues ahí su tópico, por ejemplo, ¿no? Y me llama la atención cuando tú dices, y aprovecho ahora, ¿no? Para decir de lo de cómo es posible que el Banco de la Nación, si el Banco de la Nación no tenga un tópico,
Ah, Porque no tenía, ¿no es cierto? tenía. Entonces, ese tipo de cositas nos dejan que ver y dejan mucho que desear de parte del Estado, los servicios públicos del Estado, porque es servicio Claro. público, el Estado no con la nación, no es privado, si quieren. Entonces, en cada caso, mejor esta Plaza Vea en ese sentido, ¿no? Porque tiene su tópico, Claro. ¿no? Hay como hay otros que tienen su tópico, ¿no? Entonces, solamente para agregar eso. Claro, esas Yo observaciones pienso que que se pueden mejorar. claro, hay que mejorarlo y hay que entender que el crecimiento del adulto mayor ahora va a ser, ¿cómo puedo decir? La población va a ser mayor. Claro. Al futuro va a ser La mayor. tendencia ¿no? esa, ¿no? Tenemos una tendencia porque si nosotros podremos pensar, claro que el crecimiento aquí en Lima, la población ha crecido enormemente, pero ya por la llegada de lo que le llamamos pues la llegada de gente que dice que acá, a pesar del tiempo, ¿no? Y que algunas provincias están creciendo y tienen universidades, todavía no se le quita la idea que en Lima es mejor, ¿no? La población crece, ya hemos visto, hacen sus viviendas, Que se nos arregla, en sí. zonas muy, en cerros sin ver porque, bueno, lo hacen, yo pienso, ¿no? Porque piensan que aquí todo es mejor. Y sin darle importancia a lo que es las provincias, ¿no? Hay muchas provincias que han crecido, Huancayo tiene sus universidades, Talma tiene universidad, que Arequipa, y bueno, Arequipa ya próximamente también tiene un gran crecimiento, ¿no? Y siempre se ha notado que este tipo de influencias, de pensar que en Lima es mejor, hace que crezca la población. Y eso va a implicar que lo podríamos llamar que se está hacinando ya Lima. Y no tiene la capacidad para poder atender a todo. Y la mayoría de los jóvenes ya no tienen pues como antes, ¿no? Antes 7 hijos, 10 hijos, ¿no? Ya no, la mayoría quiere 2, quiere 1. Por lo tanto, al futuro, pienso yo, como en Europa, ¿no? Claro, Que va a ir sí, disminuyendo y el adulto mayor va creciendo. Por lo tanto, esa población tiene que dársela ahorita mucho más preferencia, porque si antes el adulto mayor lo consideraban hasta los 60, 65, ya fallecían, ahora no, hay gente, Claro. hay personas que fallecen a los 103, y cuántos más ocultos que celebran sus 100 años y no sabemos. Claro, ¿No? eso sí es lo que nosotros en el Perú también tenemos que contemplar. Es más, se es niño poco tiempo, Exacto. más es Más se adulto hace. y adulto mayor. Claro, nosotros empezamos ya la adultez, pues, dentro de lo que yo ya refería a los 19 años, ¿no? Porque ya se termina la adolescencia y le llamamos joven adulto. Pero ya va siendo un adulto, porque ya el sistema propiamente y el crecimiento que se está llevando, no solamente en la área de salud, sino también en la parte tecnológica, que los celulares, que Twitter, y tantas cosas ya está haciendo crecer a las personas, a los Claro. jóvenes, ¿no? Tanto que ya viene el ritmo del gimnasio, y la mayoría de nosotros nos queremos mantener, ¿no? Mantener jóvenes, ¿no? Y esa es propiamente la actividad que nos da la sociedad para mantenerlos, ya los tipos de alimentaciones, ya dejar de consumir mucho azúcar, que el colesterol se nos aumenta, el consumo de nuestras verduras, el consumo de las frutas. Entonces ya la alimentación de la que antes nosotros pensábamos que era lo mejor, pero no nos dábamos cuenta, de repente antes una persona fallecía, pero no sabíamos si fallecía porque el colesterol estuvo alto, porque la glucosa estuvo alto. Ahora ya no, la ciencia avanza y ya se va determinando, podremos llamar diabetes juveniles y hipertensión, infartos juveniles, lo que le llamamos a partir de los 30 años. A partir de los 30 años, los infartos juveniles son mucho más fatales que tener un infarto a los 60, 65 años, ¿no? Porque ya en esa edad ya te detectaron una hipertensión, ya te dijeron que tenías un problema de corazón. Ya te tienes que cuidar. Ya te tienes que cuidar. Por eso es que el adulto mayor siempre se va a mantener siempre más joven. En relación a lo que tú dijiste, en la parte del banco social, bueno, los bancos hay que entender que no fueron creados, fue para tener un tópico tampoco, ¿no? Solamente para distribuir el dinero y poder pagarlo.
Pero lo que le sucede a un adulto mayor, como tú le dijiste, es ya las condiciones, no sabemos en qué estado nutricional está llegando esa persona, ¿no? Entonces, claro está que la urgencia es que hubiera un tópico, ¿no? Pero ¿quién diría que ese señor, a esa edad las personas no quieren tomar agua? Ese sí, yo Ya. justamente le dije, seguro no toma agua. Y se hidrata. Y se deshidrata. Gloria, Ya. ¿qué más puedes agregar? Lo que sí yo recomendaría a los hijos, en este caso ella estaba hablando del Estado. Acá lo más importante para los hijos, que yo decía hace un momento, que no tienen esa experiencia, mire, ahora el internet llega a todos. De una manera u otra tú puedes entrar al internet y decir, y ver, ¿no? Cómo atender a un paciente con Alzheimer y cómo atender a un paciente con demencia senil y pacientes postrados, que es lo que siempre vamos a ver. Entonces, si tienen la capacidad económica de contratar a otra persona que la puede cuidar, ¿no? Entonces, bien avenido sería la persona atendida. Pero también en el Seguro Social hay muchos cursos y talleres que se llaman para cuidadores en adultos mayores. Esos cursos sí, serán gratis, y si la persona está interesada de verdad en cuidarlo sin tener los conocimientos necesarios, pueden ir, porque es dirigido a todo el público, averiguar qué día van a dar. Inclusive hay cursos como curar una herida producida por una escara, ¿no? Cómo darle una alimentación por sonda, que eso en pacientes con Alzheimer, lamentablemente su alimentación tiene que ser por una sonda nasogástrica. Y le van a enseñar la forma de darle la alimentación. Por eso yo decía, si económicamente no está, hacer un esfuerzo y en esos cursos, creo que esos cursos no cuestan, y llenarse de conocimientos, no solo, y llenarse de conocimientos también para la atención, ya sea su papá, su mamá, su abuelita, porque no solamente se tiene que dar en lo que podríamos decir los hijos, pueden ser los sobrinos, pueden ser los nietos, pueden ser como una persona muy allegada, porque a veces conocemos a personas que nunca han tenido hijos, pero han sido criados por los sobrinos, ¿no? O porque el esposo de su sobrina es muy amoroso y él ha recibido tanto cariño de esa persona que se siente gratificada de darle, pero es la forma. La mejor opción es prepararse. Y como yo le digo, si no pueden llevar una casa de reposo, si no pueden económicamente llevarlo, pues bien, llevar la orientación del geriatra, del médico que lo ve, llevándolos a los hospitales. Hay muchas de las formas que el Estado de una manera u otra hace que lleguen. Solamente el sacrificio es levantarse temprano. Y dentro de las emergencias que yo hace un momento estuve comentando, no porque el adulto mayor tiene que saber esperar. A mí propiamente yo sería de la idea que se haga una atención preferencial solamente en las emergencias para el adulto mayor, ¿no? Que se implica de los 60. ¿Para qué? Para que ellos sean atendidos sin necesidad de esperar tanto a veces, ¿no? Yo sí tuve una experiencia en dicho hospital, ¿no? Donde la atención, estuve con mi ex suegra, pero yo fui con ella porque sí, es a la abuelita de mis hijos, y ellos la querían tanto porque, bueno, al final la señora falleció, que en paz descanse, y estuve con ella todo un día, a pesar que yo era enfermera, ahí en este sitio, ¿no? Pero sí se llegó a internar, pero no porque yo dije que era enfermera, sino porque la emergencia de ella era necesidad de hospitalizarse. Pero estuve desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde que estuvo ella conmigo esperando que sea hospitalizada. Sí, la atendieron, los exámenes fueron rápidos, pero solamente la persona que está con ella tiene que entender y comprender también al personal que trabaja. Porque ese personal muchas veces tiene que atender ella sola, o puede haber dos, pero en este caso de una enfermera, tiene que atender como a 80 pacientes, derivarlos, verle la emergencia. Y un ser humano
no puede atender 80 pacientes por más. Por eso yo digo que debe haber un ambiente solamente para el adulto mayor, porque en ese día que yo estuve solamente habían adultos mayores. Entonces, pero dentro de su capacidad de la enfermera, porque los médicos sí se rotaban, pero la enfermera estaba desde las 7:30 que ingresa hasta las 8 de la noche, y su único cambio era a partir de las 8. Entonces, ¿cómo podemos exigir a una persona que si no tiene el implemento, no tiene el apoyo o la logística de personal para poder atender a tantos? Por eso yo digo, si nosotros exigimos, pero igual tenemos que dar y saber esperar, ¿no? Eso es lo que se vive en las experiencias. Víctor, desde la educación, ¿qué más podrías agregar con respecto al trato que debemos dar en el Perú al adulto mayor? Sí, hoy día mucho se está trabajando en las escuelas lo que es el control de las emociones, ¿no? La inteligencia emocional, pero este tipo de cosas poco se tratan, ¿no? Y que obviamente Gloria resalta, y en buena hora que lo hayamos tratado, ¿no? Porque para los que de una u otra manera estamos en educación, si bien es cierto, conocemos los casos porque van a nuestros colegios los padres de familia, y no solamente los padres de familia, ¿no? Sino también van los abuelitos, ¿no? Los tíos. Entonces, desde ya hay que hacer también hincapié en las áreas que corresponda sobre este tema, ¿no? Sería bueno, así como los psicólogos piden lo que es la salud mental, ¿no? Que se tiene que incorporar dentro de lo que es las áreas curriculares, también de igual manera este tipo de situaciones, ¿no? Del adulto mayor de una u otra manera. Hay muchas cosas, obviamente, que a través de la educación tienen que pues, verse, ¿no? Prevenir, ¿no? Orientar, educar, para que los jóvenes sobre todo tengan que hacerse también responsables de sus adultos mayores. Entonces, en ese sentido yo estoy plenamente de acuerdo con Gloria. Yo creo que este es un primer avance de lo que nosotros vamos a hacer, también hasta nuestros programas, y también pues para que el Estado también asuma con mayor responsabilidad esto, ¿no? Yo incluso en las preguntas que te he hecho, Gloria, no, definitivamente a mí me preocupa, ¿no? Es de esa cantidad de gente que no tiene acceso a esos servicios, ¿no? De atención a los adultos mayores. Y obviamente tú te has referido a que a través de esos cursos, ¿no? de trato al adulto mayor, ¿no? Que también deben conocerlo los niños y los jóvenes, ¿no? Eso sí es una buena sugerencia, y hay que ver la manera como debe implementarse, ¿no? A través del sistema educativo. Bien, hemos visto dos aspectos de cómo tratamos al adulto mayor, desde el aspecto de la salud, cómo el ser humano a la hora en que llega a esa etapa de la vida, a partir de los 50, 60, no hay fecha, puede llegar hasta los 103 años, creo que hay un conocido político que está llegando a esa edad, hay un actor también que ha llegado a esa edad, pero también está cómo el Estado se va también adecuando a esos nuevos avances de la ciencia, en la cual antes la longevidad pues era a los 30, 35. En la medida que va avanzando la ciencia, hay mayor longevidad. Eso implica también que haya un Estado que se adecue a todos los avances y por tanto tenga una visión mucho más comprensiva y involucrada a todo lo que significa el adulto y el adulto mayor. No esperar que sucedan los casos para recién reaccionar. Y en ese sentido, las políticas públicas deben ser justamente considerar ese tipo de etapas en todo lo que es el Estado, en todos los niveles del Estado, desde el Ejecutivo hasta los gobiernos locales, municipales.
Pero también hay el otro lado del ser humano. Tú que nos ves, que tienes un papá, una mamá, y retomando lo que dijo Gloria, ese es el lado de la familia, del amor que tú le des a tus padres, a tus abuelitos, porque no solamente es el trato o el servicio que pudiera darte el Estado, también es el afecto también que tú lo das como ciudadano en la calle, en el carro, en la ciudad, en todo lo que signifique tu comportamiento, tu conducta. Para terminar con este interesante tema, Gloria, tus últimas palabras. Bueno, primero quiero agradecerte por haberme invitado a tu programa, ¿no? MODES, que explica pues mucho lo que son las necesidades en este caso que hemos enfocado del adulto mayor. Esperemos que hayan quedado de alguna forma más sencilla de lo que concibes, lo que es un adulto mayor y las consecuencias que puedan tener, que nos da estas enfermedades y saber poder hacerlo, ¿no? Muy agradecido, Jesús, y me ha gustado participar en este evento. Gracias a ti, Gloria. Raúl. Y así también de igual manera, como Movimiento de Desarrollo Sostenible y este programa Videopolítico, los de abajo, te agradecemos, Gloria, por haber estado acá. Nos ha dado más luces de lo que nosotros normalmente tenemos respecto al adulto mayor. Y obviamente para otra oportunidad que eras invitada también nuevamente a este programa, porque siempre va a quedar algo ahí, ¿no? Que por decir, otros temas que tratar. ¿no? Otros temas que tratar también, ¿no? Tú como enfermera ves también otros casos, ¿no? Entonces, estimados amigos, ya entrando pues a puntos concretos de la vida política, entonces nosotros hemos comenzado con este tema del adulto mayor, ¿no? Y obviamente vamos a tratar los otros temas ya que corresponden, ¿no? Al interés de nuestros amigos, de ustedes, respecto a los gobiernos locales, ¿no? Y por ejemplo, tenemos ya también otros temas por delante. Sí, se vienen otros temas próximamente relacionados a la legislación laboral, AFP y ONP, que justamente también es de interés de muchos, sobre todo los pensionistas, los jubilados. Pues bien, es nada más que decir, reitero las gracias, Gloria, y estaremos viéndonos en nuestro próximo programa, ¿no? Bien, amigos, aquí muchas gracias, reiteramos nuestro agradecimiento también a ti por escucharnos y a la vez siempre invitándote a que reflexiones sobre los puntos que se tratan y que te pueden a ti dar más luces sobre las tantas problemáticas que hay, y que esta es nuestra apuesta hacia desarrollar este tipo de programas. Muchas gracias, te reiteramos y nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias.